Bienvenidos al programa Visión de Vida. Este programa pretende ser un homenaje a los hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí para el desarrollo de Querétaro. Hoy estamos en la casa de la actriz Isabel García Madrazo. Los invito. Si usted ha vivido en Querétaro en los últimos años, seguramente recordará los grupos de actores de teatro callejero, de teatro que rescata nuestras leyendas, nuestros mitos. Y muy probablemente se habrá topado con esta monja capuchina, Sor Marcela, tía de doña María Paula de Guerrero y Dávila, la marquesa de la Villa de Villar del Águila, esposa de don Juan Antonio de Urrutia y Arana, a quien le pidió que le construyera un convento en Querétaro, de monjas capuchinas, en lo que hoy es el Museo de la Ciudad, y también después le pidió que trajera el agua limpia que esta ciudad necesitaba, y eso hizo el marqués. Estoy con Sor Marcela. Sor Marcela, muchas gracias por haber salido de la historia, de los libros de historia y acompañarnos aquí. Muchas gracias. En realidad, esta actriz tiene por nombre Isabel García Madrazo y es mi amiga hace muchísimos años. Isa, muchas gracias por permitirnos esta entrevista contigo aquí en tu casa. Muchísimas gracias a ti, que me ayudaste tanto en el libro de mi vida. El libro de tu vida. Emigrando por mi vida con una monarca, con una mariposa monarca. Si quieres, comenzamos por ahí. Cuéntame cómo fue para ti el proceso de escritura de este libro que abarca toda tu vida, comenzando por tus abuelos, por tus padres. Por mis bisabuelos. ¿Tus bisabuelos? Sí, por ahí empecé. Pues mira, cuando perdí a mi hijo mayor, Pepe, Mier y Terán García. Y mi marido es José Antonio Mier y Terán Rocha, que acaba de morir hace un año más o menos. Yo me dijeron que para que pudiera salir adelante escribiera sobre mi hijo. Dije, ay no, yo no sé escribir, pero yo ya tenía algunos apuntes y pues los fui tomando y acomodando, y Araceli me ayudó a hacer la cronología, a ayudarme un poquito a la ortografía, a la redacción, a la sintaxis, y pues tenía yo como 2 años de estarlo pensando, y dio un curso de cómo escribir. Sí. Y yo ya tenía algo y lo llevé y a todo el mundo le gustó y dije, ay, pues voy a seguir. Tu hijo había muerto en el mejor momento del ser humano, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Pepe 29. Cuando? Tenía 29. Sí. Ya estaba trabajando, ya se había graduado. Tenía 2 maestrías. Tenía 2 maestrías y estaba enamorado. Sí. Entonces, uno no espera. No. Que una vida joven de un muchacho inteligente, talentoso, guapo, con toda la vida por delante, quede truncada de la noche a la mañana. Y tú sufriste muchísimo. Un dolor profundo. Uh-huh. Y entonces me dijeron que escribiera, pero yo no, hasta que tomé el curso que diste, comencé a traer unos apuntes que yo ya tenía descriptivo. Yo escribo mucho descriptivo y luego comencé a hacer otros escritos. Sí. Y desde que nací, bueno, sí. desde antes, bisabuelos, abuelos, papás, hermanas y yo. Y comenzamos, lo recuerdo bien, hablando de la casa. Sí. De la casa donde tú y tu familia vivieron en el centro histórico de la Ciudad de México, sí. Un palacete. La verdad es que tú fuiste una niña
Consentidísima, queridísima. Consentidísima, riquísima, No. de afecto, Eso de sí. talentos, de capacidades. Sí, Y naciste en el seno de una familia muy bien acomodada. muy bien acomodada, de ascendencia española. ¿Dónde está esa casa? En la calle de Londres y Berlín, en la colonia Juárez, que esa se puso por Benito Juárez, esa colonia. O sea, la zona rosa. No, un poquito más para acá, por donde está la iglesia del Sagrado Corazón y ahorita el Museo de Cera de México. Está casi en contraesquina. ¿Esa casa actualmente son oficinas? Sí, la afianzadora Insurgentes era antes, ahorita no lo sé, pero sí sigue siendo oficinas de Y allí, diferentes. allí tu padre tenía su despacho como médico, su consultorio. No, mi tío. Tu tío tenía un consultorio. Un consultorio de un rayos X que trajo de Alemania. El primer rayos X, que era enorme, y por eso él tenía la parte de abajo de esa casa. Y tú, que eras una niña inquieta, curiosa, te metías a la zona del consultorio, veías a las personas en la sala de espera. No, eso fue con mi papá. Acá, es que sí. yo es lo que recordaba, que tu Sí. papá también, tu Sí, papá médico. Sí, médico, hizo parte del Seguro Social. Ujú. Mi tío fue el que instituyó el seguro y él le ayudó médicamente. Y en esta casa de varios pisos, había terrazas, Sí, había biblioteca. sí. La biblioteca está en el Hotel Jurica. La biblioteca de esa casa se encuentra hoy en el Hotel Jurica. Yo me acuerdo de un pasaje en el que tú, de niña chiquita, veías cómo tus tíos se arreglaban para ir a bailes, a reuniones muy elegantes, muy sofisticadas, y tú los veías como si fueran actores Sí, de una película sí. que se están... Estaba muy chica y Y- yo era muy... ¿De ahí te nació este gusto de ser actriz? No, yo creo que no. Era muy... ideaba mucho las cosas. ¿Tenías imaginación? Y una imaginación. Leía mucho libros de hadas y tenía una amiga imaginaria. ¿Qué se llamaba? Paloma. Ujú. Y entonces llegó un momento en que toda la familia comenzó a estar como mal, como diciendo, bueno, esta niña nunca va a dejar eso. Crecí hasta como a los 5 o 6 años, hablando yo sola con ella y... Con Paloma. Con Paloma, con la mamá de Paloma y Paloma. Pero eran imaginarias, no Todo. era una muñeca. No, todo era imaginario, hasta que se comenzaron a poner un poquito como... Preocupados. Sí, porque dijeron, esta niña, ¿qué le pasa? Entonces, uno de mis tíos, que ahí vivía mucha gente grande, habló por teléfono y me dijeron que me hablaba la Paloma. ¡Ah! Y ahí perdí toda Tu inocencia. Sí, tendría como unos 6, 7 años. ¿Y en realidad había alguien en la línea de teléfono? Sí, uno de mis tíos. ¿Y qué te dijo esa Nada. Paloma? No quise contestar, porque sabía, porque me daba miedo. Se abrió la puerta del infinito Para mí. porque te hicieron aterrizar en el mundo de repente. Exacto. Y, oye, Isabel, y en esa casa había, por ejemplo, una cocina 2 cositas. especial para repostería, ¿no es Sí, verdad? la de mi abuela. Y para hacer ates de membrillo, de guayaba, tenía su cocina eléctrica. Y la otra cocina, que era enorme, era de hornillas de carbón. Y tenía su horno de pan, pero de esos antiguos. Y allí desembocaba una centralita en donde llamaban y se caía un número que era el cuarto que estaban llamando. Como en Downton Abbey. Como O Downton sea, Abbey. alguien presionaba. Allá, nada más que no era como que era la campanita así, no, presionaba y caía el número. Ajá. Y entonces ya sabían de qué cuarto las llamaba. Tú naciste en la Ciudad de México. Yo sí.
¿Naciste en esa casa? No. ¿En un sanatorio? En un hospital, el Ajá. hospital francés. Y tardé mucho, mucho en nacer, porque era muy, muy delgada y muy grande, muy larga. Y la pobrecita de mi mamá sufrió mucho. Y entonces no había ni siquiera nada. Ni antes rayos X o ahora que te ponen un como liquidito y ven cómo está el bebé. Nada. Tardé 2 días o 3. ¡Ay, qué impresión! Y la pobre de mi mamá, no. Sufrió lo indecible. Sufrió lo indecible. Cuando ya nací, se llevaron a mi mamá y nada más lo único que alcanzó a ella a oír, ¿está viva o no? Y yo... Y mira, sigues viva. Sí. ¿Cuántos años después, Isabel? 83. 83 años. Cuéntame de tu infancia. ¿A qué colegio fuiste? Al Colegio Francés San Cosme de la Pension de Jeunes Filles. Así se llamaba, porque era y como estaba en francés, decían, es la pensión de yeguas finas. Y al día de hoy, ¿tú recuerdas el francés? ¿Hablas en francés o lo lees? Un poco, no, lo leo un poco. Pero si no. ves una película en francés, sí. Porque ¿cuántos años fue tu segundo idioma? Como 9. Uh-huh. Y después estudiaste, ¿qué otra carrera? Porque fuiste también como pionera de las agencias de viajes. Sí, pero eso fue a la hora que estaba estudiando en la Ibero. No tenía coche y me venía con una amiga que tenía una agencia de viajes, Wagon Lee Cook. Y entonces yo con ella comencé a gustarme eso y me faltó muy poquito para terminar la carrera y recibirme. Después lo hice, pero me salí de la Ibero, que fue donde estuve, y me fui a vender viajes. Uh-huh. Entonces, todavía para todo el mundo. Para todo el mundo, pero viajaban mucho mis tíos, mis primos, y entonces yo allí ganaba comisión nada más. Y luego, como me siguió gustando, me dieron el puesto en el Banco Nacional de México, que está en Isabel la Católica, en Los Condes de Valparaíso, que es esa maravilla de casa. Y allí teníamos un huequito a la entrada, porque los dueños del banco, los Legorreta, eran amigos de mis tíos, y entonces me mandaban, que pedían esto y pedían otro, y me mandaban a mí a que hiciera los boletos y eso. Pero eso estuve como unos 8 años. Durante esa época comenzaste a viajar. Pero por todo el mundo, menos por todo el mundo. Primero llevé colegios, luego llevé un viaje impresionante de 120 muchachos estudiantes de la Ibero, que era todo un avión de Iberia, rentado para el viaje. Y luego ya después llevé otro viaje alrededor del mundo de gente mayor, que me costó más trabajo. Los jóvenes les valía, y la gente ya mayor no. Son exigentes, se sienten mal. Quieren una cosa, quieren otra. Y fue un viaje de 2 meses con el padre Rajain, un padre jesuita. 2 meses haciéndote cargo de un grupo donde me ayudaba el padre Rajain. Pero llevé al Colegio Vallarta, al principio a Canadá, luego lo volví a llevar. No, el primer viaje que yo hice fue con la Ibero a la parte del sureste, porque estábamos estudiando México Antiguo. Ah, ya, a la zona maya. A la zona maya. Y estabas en estas, siendo una ejecutiva de viajes, viajando por todo el mundo, una chica que hablaba idiomas, que era ávida lectora, porque después fuiste bibliotecaria, que fue donde yo te conocí, y conociste a este muchacho ranchero, hacendado, guapo, ¿no? No mucho. ¿No mucho? ¿No muy guapo? No mucho. ¿Qué te llamó la atención de José Mier y Terán? Sus ojos azules, que movía las orejas. Movía las orejas. Sí, y que andaba en unas motos enormes. ¿Y qué te contaba, don Pepe?
hicimos una cosa muy padre, él y yo, al principio de novios, ¿qué teníamos en común? Ajá. La misma educación, el mismo nivel social, la misma religión, habíamos estudiado más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo íbamos a fracasar? No había Pues, manera. No había manera. Y pues sí, duramos 53 años de casados. 53 años y un amor hasta la muerte. Pues sí y no, porque él era como un amo. Entonces me mandaba y me decía, y yo pues no soy muy de decir no quiero eso, sino yo me quedaba atrás, obedecía, tan así que todavía estando en el hospital sus últimos días me decía, sácame de aquí, Isabel, sácame de aquí, siempre me has obedecido, así es de que sácame de aquí. Oye, pero yo te Pobrecito. recuerdo, querida, por estas fechas del 2016, en Santa Rosa de Viterbo, que dijiste, yo he hecho lo que se me ha dado mi gana. Eso sí, me dejó hacer lo que Me dejó diera- hacer lo que me diera la gana. Gracias a Dios. Eso sí se lo agradezco enormemente, porque sí, él era el que decidía, él era el que hacía, nunca viajó conmigo porque no le gustó, pero me dejó viajar, pues en eso trabajaba, pero sí, siempre hice lo que a mí me dio la gana. Trabajé en el colegio francés, luego trabajé en Cook, luego trabajé En tu hacienda. allí también, En tu hacienda, bueno, ustedes se casaron sí, y se fueron a vivir a una hacienda en el Estado de México, cerca de Atlacomulco, Ixtlahuaca. sí, exactamente, entre Ixtlahuaca y Atlacomulco. ¿Qué memoria tienes? Pues recuerdo muy bien la escritura de este libro. Y entonces, a ti te tocó desde rehacer algunas partes en ruinas, Sí, hasta cuidar de los niños en cuestiones de su guía espiritual y Sí. organizarles la primera comunión y el catecismo y todo esto, amortajar a los muertos sí. y ayudar a parir a las No, jovencitas. eso nunca me tocó. ¿No gracias. te tocó? Eso no me tocó, pero sí de coser a un muchacho que le habían encajado un trinche Ay, y y hubo un caso terrible de un Terrible. muchacho en una trilladora, ¿no? sí, terrible. Para mí fue de las cosas más duras que había tenido. Me lo tragó la máquina hasta la cintura. Ay, qué espanto. Y yo Y- tenía el freno del tractor. Y yo les decía, no se pongan las telas de los costales de Purina porque se les va y se van a atorar. Dicho y hecho. Se atoró uno y se fue. Ay, qué terrible. Y entonces yo nada más frené, pero ya se lo había tragado Ay, qué espanto. hasta el estómago. Pero te tocó atender las necesidades de una comunidad Sí, en muchos sentidos. en muchos sentidos. ¿Qué recuerdas tú de esta época tuya en el campo? En el campo, la ordeña. Nada más que comencé a esperar bebés y el olor de la leche no me gustaba. Entonces ya no iba yo a la ordeñadora, pero sí me tocó muchas cosas en el rancho. ¿Qué se vive en el campo, en la época, sobre todo que tú estuviste, que no había televisión, No había teléfono, no había teléfono? no. ¿A qué Se iba la dedicaban? luz muy seguido. ¿A qué dedicaban las personas de tu comunidad? Por ejemplo, la noche. Supongo que habría velas, candelabros, quinqués. Nada más cuando se iba la luz. A mí me tocó ya con luz, muy mala porque la ponían con el tractor, pero ya había luz. Pero la tele no se veía, y cuando faltaba la luz teníamos que correr, precisamente con el papá del presidente que fue Peña Nieto, porque era el que estaba encargado de la luz.
Y era Ajá. impresionante porque no podíamos ordeñar. Claro, claro, la ordeñadora Era eléctrica. era eléctrica. Sí, A ti ya te tocó como ser de estas familias que fueron una transición sí, entre el campo tradicional mexicano sin recursos, sin servicios, y los ranchos, digamos, contemporáneos. sí. Mi marido era increíble para eso. Increíble. Fue de los primeros socios de Alpura, nada más que el rancho les gustó y nos los compraron a un precio pésimo. Y bueno, ya ustedes perdieron ese rancho, digamos. Mi suegra. Tu suegra. No era de él, era de mi suegra y de sus 5 hijas y de Pepe, que era el mayor. Y Pepe, pues, era el que tenía que sacar todo adelante. El administrador Y todo, era el cuidador, era el que se encargaba del de rancho. todo. Y al dejar el rancho se vinieron a Querétaro. Al dejar el rancho cuando nos quitaron el rancho nos venimos a Querétaro. Y aquí en Querétaro, tu marido siguió teniendo algunos negocios Sí, vinculados. tenía un rancho de papa en Toluca, otro rancho en San Miguel Allende, muy bonito, pero a base de eran tan grandes y muy difícil mandar, era ya nada más de puro sembradillo. Entonces era muy difícil mandar todo a México, nos engañaban, lo engañaban, de que no, pues no nos recibieron la cebolla o esto. Pero pues eso pasaba en todos lados. Sí. ¿Y no Pero había frutales? No. ¿No tenían huertos? No, ¿Y de hortalizas? no. ¿Solamente las papas? No, pero eso fue en Toluca. Ajá. No, allí en Tiacaque, que se llamaba, no Ajá. era más que ordeña y pastos para las vacas. Pero luego tuvo un rancho en San Miguel Allende, que ahí sí fue rancho de siembra y sembraba colecitas de Bruselas, cebolla, ¿qué otra cosa? Pasto para unos borregos que tenía. Entonces ahí ya, pero yo ya no vivía ahí ni él. Ya. A nivel personal, en tu desarrollo humano, en tu espíritu, ¿qué te dejó la vida del campo mexicano? Primero, ser una mujer muy fuerte, que no se me complica nada, gracias a Dios. No le tengo miedo a ningún animal, más que un poquito de asco a las cucarachas, pero nada más. No le tengo miedo ni a las víboras, ni a las ratas, ni a los murciélagos, que era todo lo que teníamos ahí. Nada. Entonces me hizo muy fuerte, aprendí muchas cosas que no podía aprender en otro lado. ¿Y el campo además te transmitía paz? Sí. ¿Te transmitía algún tipo de vínculo o de cercanía con Dios? Sí, eso definitivo, porque me ayudaba mucho una monja que tuve yo en el colegio, que trabajé con ella, Sor María de la Asunción, que me mandó a estudiar a un colegio de estudiantes agrícolas. ¡Ah, qué bien! Y entonces, antes de casarme. Antes de casarte, para darte una capacitación. Uh-huh. Porque tú eras niña elegante ¿De ciudad? de ciudad. Sí. O sea, ¿estabas capacitada para andar por todo París? Sí, pero no. Pero no para andar en una milpa. En una milpa, exactamente. Sí. Pero fue, no sé, me hice muy, muy, muy mujer por las curaciones que tuve que hacer. ¿Hacías quesos, Hacía ates, queso, panes? No, ates no, nada más quesos. Quesos. ¿Curar jamones? No, tampoco. Nada más quesos con la leche que les sobraba, que no se la llevaba al pura. Uh-huh. Y seguramente que desarrollaste muchos otros platillos deliciosos. No. ¿No? No. ¿Tenías cocinera? Sí, gracias a Dios sí. Siempre he tenido, porque yo nunca he guisado, porque yo no tengo poder mi lengua no sabe distinguirlos. Ya. Nada. La sazón. Nada. Bueno, pues gracias de verdad por esta charla
tan interesante de esta primera etapa del programa. Y vamos a regresar con ustedes. Por favor, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos con mi amiga muy querida, Isabel García Madrazo, actriz, y que nos recibe en su casa caracterizada de Sor Marcela, monja capuchina, tía de Doña María Paula de Guerrero y Dávila Marquesa de la Villa de Villar del Águila. Cuénteme un poco, Isa, sobre tus inicios en el teatro. ¿Cómo fue que llegaste a caminar las calles queretanas, en particular la Plaza de Armas, invitando a la gente al teatro? Yo tomaba clase de pintura en el Teatro Sol y Luna. Ajá. Y entonces mi amiga Lili Woto tenía un hijo que yo quería mucho, que había sido compañero de mis hijos en el TEC. Y entonces le dije, oye, fíjate que oigo que están haciendo el teatro abajo y ensayando. ¿Tú crees que yo te sirva de algo? Sí, claro, pero no me des papeles grandes ni nada. Yo todo lo improviso. Entonces me dijo, a ver. Entonces en el teatro itinerante me sacaban a mí a la calle. Yo sacaba a la gente más bien a la calle. Un poquito. ¿Qué obras hicieron? Hicieron algunas espléndidas, hasta con caballos. Sí, la del centenario de la Independencia. Ajá. Que tocaban las campanas. Hidalgo se subía a la iglesia de la congregación, sí. Y yo traía a toda la gente y decía, aguas que ahí vienen los realistas, o ahí vienen los... No vayan a que tengan un tiro, acérquense a mí. Yo salía de herida, toda herida y toda y los meneaba como títeres. Vénganse para acá, ahora aquí es donde ya estamos a salvo, ahora acá ya vamos. Pero no eras monja ahí, eras mujer del pueblo. No, era mujer del pueblo. Como te pintó Víctor Cauduro. Exacto. Sí. Para uno de los murales que están en el patio principal de la Casa de la Corregidora, el Palacio de Gobierno Estatal, estás tú como pueblo, allí gritando. Sí, con un cuaderno de la Ley de Educación. Sí, aunque allí nos brincamos un siglo porque sí, esto es en la Revolución. Sí, esto es en la Independencia. En la Independencia entonces, tú eras de las personas que movía al grupo hacia donde era la siguiente estación. Y luego la siguiente estación y luego gritábamos, viva no sé qué, no sé cuánto, y yo les hacía que gritaran. Uh-huh. Y ese fue el de la Independencia. Oye, ¿qué sentías tú? Porque yo fui 2 o 3 veces a esa representación, esto fue en el año 2010, y era muy emocionante. Yo me emocionaba. Y en el grito, en la congregación, uno lloraba. Sí. Y echaban cohetes y echaban tronadero con carabinas, pero de a mentiras, ¿no? Uh-huh. Luego el otro que fue de el sitio, que fue el sitio de Querétaro cuando ayudaron a Maximiliano. Sí, el fin del Segundo Imperio. Exacto. Allí sí hice un poco más de teatro itinerante porque los hacía cantar y todos cantaban el Adiós Mamá Carlota. No, uh-huh. no sabes cómo. Y luego unos muchachos o señores decían unas, pues como doble sentido, y yo se las contestaba y me encantaba. Esto fue en el año 2010. Y luego hicimos otra obra. ¿También al mismo tiempo fue lo del sitio? ¿Más o menos por la misma época? No, primero fue el sitio y luego fue y Chucho el Roto fue primero. Chucho el Roto. Luego fue el sitio. ¿La Carambada no hiciste? No, la Carambada no. Uh-huh. Esa yo creo que ya la habían hecho y no, pues todavía yo no pedía que me metieran en esas cosas. Y luego, luego fue el que más también me encantó,
ya en la Revolución, ya fue el último. Ah, no, hicimos otro de Revolución también, que terminábamos adentro del patio de donde tú trabajaste. ¿De Santa Rosa de Viterbo? Santa Rosa de Viterbo. Y también llevaba a la gente hasta allá. Ese era cansado. Y además, sí, cómo no. Yo venía de Leyendas, entonces me cambiaba en Leyendas, me quitaba el hábito y me ponía de indita. Y córrele, porque allí sí tenía que... Este hábito de capuchina, y como era sabadesa, es de ¿cómo se llama? De velo negro con derecho a voto. Cuéntame cuál es tu versión o la versión teatral de la historia del marqués y la monja. Es leyenda. Es leyenda. Es leyenda, no sé si sea cierto, pero ella le pidió que cuando fue a México o a un lado, que ella quería ser monja y que le hiciera el convento. Y hizo el convento que está en Guerrero y... Hidalgo. Hidalgo. El Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad. Y luego de allí le dijo que le encantaba, era muy bonita y le encantaba, entonces le dijo, ¿qué quieres? Yo lo que quiero es que traigas el agua a Querétaro. El agua limpia. El agua limpia. Porque Querétaro tenía un subsuelo muy contaminado, sí, por los tóxicos, por los productos del Hércules. Y de los obrajes. Es que sí, todo el centro de Querétaro estaba lleno de industria doméstica, sí, de procesado, de diferentes lanas. Imagínate que teñían lanas, algodones, hacían cambaya y todos los tóxicos se vertían a la tierra. Sí. Que pasaba con la lluvia y con todo esto, se pasaban estos tóxicos hasta los mantos freáticos. Sí. Y de ahí en los pozos sacaban agua muy sucia. Sí, entonces el marqués se enteró de unos, como donde salía el agua. Sí, los socavones. No sé cómo, era en la Cañada. En la Cañada. Eran de este tamaño, cada hoyo de donde salía agua, y eran 8. Sí. Yo todavía fui y ya no había nada de agua. Sí, esto es a 16 kilómetros. Sí, y entonces de allí hizo el acueducto. Porque él, marqués natural de Álava, en el País Vasco, sí. Él ya había visto los acueductos en España, ya había visto su funcionamiento, sí, sabía de hidráulica. Sí, no, y entonces la trajo y la dejó en la Cruz, exactamente en el convento de la Cruz. ¿Y de allí? Y de allí hizo como 5 o 6 cajas de agua, que esas cajas de agua hay como 3 o 4, creo. Sí. Y allí ya la gente iba y tomaba el agua limpia. La fuente del Ahorcado, está la fuente hay una en lo que es la calle de Vergara hoy en día, sí, hay una en Venustiano Carranza, hay una en la esquina de Ocampo con Arteaga. Y bueno, después ya se incorporaron a la red municipal de agua potable, sí, y sigue habiendo agua en esas cajas de agua. Sí. Entonces, bueno, esta es la historia del marqués. Sí. De todos tus personajes, ¿cuál te gustó más? La muda en la Revolución. ¿Cuál muda? Cuéntame. Hicimos el último, que fue un exitazo, y fuimos a pueblos, fuimos a todo, y era muy poquito lo que se gastaba. Era un brasero, unas cosas, unos asientos donde nos sentábamos y una parte en alto. Y se llamaba La Mujeres en Revolución. Y entonces cada una de nosotros tenía un papel, éramos 7. Y entre cada uno cantaban los que era el coro queretano, no, puras canciones de la Revolución. Divino. Y yo hacía de muda. ¿Y cómo te expresabas? Pues así, como podía. Y es buenísimo. Y luego yo
Lloré a la hora que hicimos un papel, tuve que llorar porque yo tuve que llevar la vela del niño muerto. No, me encantó. Y al último, lo único que yo hablaba era una grosería que me costó un trabajo decirla, pero me dice, es que la tienes que decir. Y lo último era viva México, cabrón. Oye, Isa, tú que viviste esa experiencia y que viste los rostros de la gente del pueblo, la gente del público que se conmocionaba ante la actuación de ustedes, ¿recomiendas a los grupos de teatro que hagan este tipo de puestas en escena? Sí, claro. Pero y a los gobiernos municipales, estatal. Pero no nos ayudaban en nada. Eso fue el problema. Pero bueno, vamos a hablar para el futuro. Tu recomendación sería a las instituciones educativas, a los gobiernos, a las secretarías de turismo, teatro histórico. Mucho teatro histórico itinerante, que es muy caro, pero es buenísimo. Y la gente lo vive. Y no se le olvida ni a los niños. Esa experiencia de haber visto al cura Hidalgo, de haber visto a la corregidora yo hice de Leona Vicario ¿Y sabes qué hiciste? Sor Juana Inés de la Cruz conmigo. Contigo. Que hicimos. Me encantó también. Fue hermosa experiencia en la antigua estación del ferrocarril. Sí. Presentamos un libro que yo edité con el gobierno del municipio, sobre los poemas más bellos del idioma español, 100 poemas. 100 poemas. Y entonces estabas tú, como Sor Juana Inés de la Cruz, y también Paco Rabel, hacía de Lope de Vega. Y teníamos, a Guillermo Prieto, teníamos a muchos. No, y yo no hice todo, haz de cuenta, yo no hice, de Sor Juana hice lo que habían sido sus hombres, hombres necios. No, hombres, desde chiquita, el abuelo, el novio, todo eso fui haciéndolo allí. Ajá. Ahí es verdad, hablaste de los hombres en la vida de Sor Juana. Que había tenido que Sor ver Juana con Inés Sor de la Cruz, preciosa noche, muy mágica. Ay, sí, me encantó. Además también con el coro queretano. También. Sí. Y estaban los solistas que cantaron allí en aquella noche. Ha de haber sido el año 2013. Yo ahí lo tengo apuntado. En agosto del 2013. Sí. Y tú si me mal no dijiste, recuerdo. Vístete de Sor Juana, que hasta hice. El medallón. El medallón lo hice porque yo no lo tenía. Sí. Y además las mangas eran blancas. Sí, de monja jerónima. De monja jerónima. Oye, Isa, también fuiste bibliotecaria. Sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus recuerdos de cuando estuviste a cargo de estos libros, de esta biblioteca primorosa Roberto Ruiz Obregón, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro? Estuve casi 29 años. 29 años. Cuando todavía no se usaba. Ahorita ya sacan de la computadora, ya sea de Colorado, sea de Estados Unidos, sacan ya la clasificación y la ponen. Sí, con el código de barras y ISBN. Y en cambio ahora Tú trabajaste con ficheros. Con ficheros, y teníamos que hacer a máquina, y tenía yo que ver 9 o 10 libros para poder hacer la clasificación. Por autor, por tema, por título, materia, y la ciudad, la fecha, y la editorial. Y si tenían ISBN, ¿Qué número de edición? Todo. Te tardabas bastantito. Yo creo que hacía yo diario como unos 10 libros nada más. De las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Y luego el TEC nos pagó estudiar
Bibliotecología y Ciencias de la Información. A los que no tenían primaria les dieron primaria, a los que no tenían secundaria les dieron secundaria, a los que teníamos otra carrera que no era la que hacíamos nos pagaron. No, muy bien, y allí a los 50 años hice eso. A los 50 años de vida, estabas en esta biblioteca, que es cuando yo te conocí, en esta época fue cuando yo te conocí. Que tuve que estudiar allí en el CIDET. Parte allí, parte en el teléfono, parte en México, en la colonia Guadalupeín, por allá, por donde está la villa, la Escuela Nacional de Bibliotecarios. ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la vida de una bibliotecaria? ¿Cómo es el contacto cotidiano con los libros, los anaqueles y la clasificación? No tenía yo contacto con los anaqueles porque yo clasificaba y tenía mi fichero, que no fuera igual, y si era igual, la misma materia, el mismo título, diferente autor, ya cambiaba un poquito, pero hay veces que no eran iguales y ponías copia 1, copia 2 o copia 3, pero cuando cambiaba muy poquito, pues tenías que cambiarle todas las referencias. No, esas eran iguales, no. Donde era el título del autor, teníamos que poner otra letrita para que no se confundiera. Ya. Pero era muy difícil. Me imagino, complejo. No leía nada. Sí. ¿Por qué? ¿No te alcanzaba la vida? No. Oye, cuéntame de este muchacho que conociste en Perú, José Mier y Terán. ¿Tú estabas allí en Cusco? No, yo estaba viendo todos los aeropuertos. Me mandaron a estudiar todos los aeropuertos de Sudamérica. Okay. Y qué bueno, porque yo no conocía Sudamérica. Entonces me vino rete bien. Entonces me fui a Lima y de ahí me fui en un vuelo chiquito hacia Cusco y ahí teníamos que tomar un tren. Ahora es un tren maravilloso, que ya fui después, pero ahí era un camión con ruedas de fierro sobre las vías y si tenías que ir para allá, hacías el camión para acá. Si tenías que ir, no, impresionante, para llegar al Cusco. Entonces, yo no sé si algo le pasó al camión o al trenecito y nos bajaron a todos y había unas monjitas y vendían unos capulines. Ajá. Monjas de verdad. Monjas de verdad, esas sí, monjas de verdad. Y entonces, yo me puse con ellas y todo y no me adivinaba, a ver, ¿qué es usted? ¿De qué nacionalidad? A ver, adivinen, estaba yo así. Y las monjitas, pues, italiana, alemana, española, no. Y entonces le dije, no, francesa, pues, algo. Y entonces me dijo, ¿parlez-vous français? Oui. Y entonces Pepe, que venía acá, oyó, ¿parlez-vous français? Ya dije de México, soy de México. Entonces dijo, ay, algo de México, algo, ahorita me voy a acercar. Y se acercó y dijo, ¿qué tú eres mexicana? Sí. ¿Cómo te llamas? Isabel García Medrano. ¿Tú cómo te llamas? José Mier y Terán. No me digas, tu tía fue mi maestra de inglés. Y de ahí ya nos seguimos hasta Cusco, luego nos regresamos y perdí el avión, porque no lo perdí, como nada más era porque si había espacio, te daban el espacio, si no había, te tenías que esperar al siguiente avión, y entonces pues no había espacio, entonces me dijo, vengan, el siguiente que hay es a las 2 de la mañana en Lima, y entonces dije, bueno, pero no te apures, puedes dormir en mi hotel. Pácatelas. Dije yo, no. Entonces, no, voy a avisar, y avisó a la intendencia de ahí del hotel, y que iba yo a bañarme y que me iba a ir, que él me iba a llevar con un amigo al aeropuerto. Al aeropuerto. Dije, es bueno. Él estaba cuidando tu honra.
Haz de cuenta. Estaba protegiéndote a ti de la maledicencia, de que anduvieran hablando mal de ti porque eras una chica mexicana que andaba viajando sola. No, con una amiga. Ah, con una amiga. Pero más chiquilla que yo. Yo era la que mandaba. Y lo volviste a ver en México. Y él me buscó, me pidió $100. Y dije yo, si quieres sí, porque vete a hacer alrededor de Sudamérica, pero yo ya venía de bajada y él iba para el carnaval. Yo no quise estar en carnaval. Entonces me pidió $100, se los presté, toda mi papá me dijo, pero chiquita, ¿cómo se te ocurre a un desconocido prestarle $100? Ay, papá, pues mira, ni modo. Pues llegó a mi casa. A pagarte el dinero. Y abrió Lola, mi hermana, la que acaba de morir, y dijo, ¡oh, Dios mío! Ahí está un hombre que dice que te conoce, que te quiere ver, pero viene en una motota, mueve las orejas y tiene los ojos azules. Es Pepe, dijo. Pues salí, sí. Y de ahí empezamos. Yo tenía novio, nos invitó a su rancho. Él acababa de romper un compromiso matrimonial. De una venezolana. ¿Y era tan bonita como las actuales venezolanas? Yo creo que sí. Porque Venezuela tiene fama de mujeres bonitas. Mujeres preciosas. Preciosas. Yo creo que sí. Pero pues dijo, esta mujer no me va a aguantar en el rancho. Y tú sí. Tú lo seguiste, lo acompañaste, aprendiste muchas cosas sobre la vida. Muchas cosas. Y tuviste con él 3 hijos. Cuéntame de tus hijos. Ya hablamos de Pepe, cuéntame de tus otros 2 hijos. Gerardo es el del medio. Bueno, perdí 2 en el rancho. Ajá. 2 abortos espantosos. Pero pues ya sabía yo qué tenía que hacer y pues lo hice. Luego Gerardo, que no podía yo tenerlo porque yo tenía muchos conejos. Y entonces me infectaron la sangre. Ajá, que se llama toxoplasmosis. Uh-huh. Entonces me dijo, no puedes tener ya hasta que se te quite esa infección, porque si no naces ciego o descerebrado. Entonces Pepe y yo dijimos, pues abortarnos. Bueno, pues vamos a echar. Entonces mi nana me puso un lacito de San Gerardo María Mayela que tenía que rezar todas las noches. Ajá. Y nació bien, y le puse Gerardo. Y siguieron los conejos, pero tú ya no te mezclabas. Ay, se deshicieron de los conejos. O los regaló. Dejaron de ser cunicultores. Sí. Y nada más era yo, gallinas y eso era lo que tenía. Y cuéntame de Gerardo, hoy en día. Hoy en día está sin trabajo, como muchísimos y entonces le está costando trabajo, pero hicieron una empresa, él y un Alcocer, precisamente. Entonces no está sin trabajo, ellos están haciendo un empresario. Una empresita, pero todavía no ganan nada. Bueno, pero hacen muchas ya llegará. Cosas. Sí. Es un hombre trabajador. Sí. Cuéntame de tus nietos. Son 2 niñas, una ya con 15 años, muy bonita, y la otra también bonita, de 13 años. Maravilloso. Igualitas a su mamá. ¿Y del otro hijo? Y del otro hijo es Gonzalo, casado con Alejandra Muñoz, Gaby Muñoz, la esposa de Gerardo. Y de Gonzalo es Alejandra Germán y es sobrina de Bernardo Quintana. Ella es increíble. Se portó ahora que murió Pepe, diario iba al hospital y decía, ¿qué se gastó hoy? Démenlo. Esto no, esto sí, y se lo mandaba al seguro. Hacía todo esa labor, esa gestión que realmente es pesada. Es pesada. Pues Dios te ha bendecido con una hermosa familia. Sí. A pesar de ser monja capuchina. Y estás en una casa que es mejor que cualquier abadía, que cualquier convento. Sí. Has tenido la oportunidad de viajar por el mundo, de escribir, de pintar y de hacer lo que te ha dado tu gana. Maravillosa vida. Sí. Muchas gracias, querida. Y gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción.
y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.